Ryder, que a través... Ahí comenzamos a grabar. Decía que dentro de los agradecimientos quería saludar la fuerte iniciativa de nuestro presidente Eduardo Ryder desde el punto de vista académico, que nos ha habilitado a la realización de muchísimos eventos durante este tiempo en que los abogados estuvimos tan lejos unos de otros por la pandemia, y en particular en la persona de Eloísa Raya de Vera, que es nuestra coordinadora académica y quien en definitiva es quien coordina y quien hace posible la logística de estos encuentros. Antes de presentar a nuestros invitados, le hago llegar también los saludos a Fernando Ezequiel Sicilia, que es el subdirector del Instituto de Derecho Penal, que lo tenemos ahí conectado. Para quienes no me conozcan, yo soy Gastón Marano, director del Instituto de Derecho Penal del Colegio de Abogados de Moreno General Rodríguez. Y hoy, en particular, nos vamos a adentrar en un tema que es de absoluto interés para quienes ejercemos y practicamos el derecho penal, específicamente en el ámbito federal, pero tal vez descubramos que incluso en el ámbito de la provincia de Buenos Aires es de total relevancia y de total importancia conocer todo aquello que hace a la cuestión del arrepentido. Para los que tengan particular interés en la articulación de la figura del arrepentido en la justicia bonaerense, con ese título y un artículo del doctor Sicilia, muy reciente, de hace unas semanas que pueden consultar, después pasamos el link también. Y hoy nos van a estar acompañando dos verdaderos especialistas en la temática por su desempeño en el Foro Federal, que son la doctora Giselle Ramírez. Ella, la vemos ahí en pantalla, es prosecretaria ante la Fiscalía Federal de Morón, abogada diplomada en delitos complejos y crimen organizado. Ella va a estar haciendo uso de la palabra, pero no sola, porque hoy la va a estar acompañando también el doctor Santiago Moore, quien es secretario en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, se desempeñó como secretario también en la Federal, pero en aquel entonces de Morón, es especialista en Derecho Penal y maestrando en Derecho Penal. Con lo cual vamos a estar recibiendo algunos claroscuros sobre la ley de arrepentido por dos auténticos protagonistas, porque ellos, producto de su tarea profesional, constantemente están en contacto con las implicancias, márgenes, limitaciones y hasta críticas que uno le puede hacer a esta figura. Como forma introductoria y sin querer agotar el tema, por supuesto, para eso tenemos a los invitados, quiero solamente llamarles la atención respecto a que la figura del arrepentido en nuestro ordenamiento es de aquellas figuras novedosas que constantemente nos interpelan y nos hacen preguntar respecto a sus límites y respecto a su concordancia con nuestro sistema de garantías. Otro tanto pasa quizá con otra figura también de novedad que hemos discutido en algunas charlas previas, que es la figura de la extinción de dominio. Dicho eso, me parece absolutamente relevante poder tratar de entender cómo funcionan estos nuevos institutos que le abren al abogado una cartera de herramientas que antes no tenía, institutos que son muy bien conocidos en otras partes del globo y que llegan quizá tardíamente a Latinoamérica, en donde enfrentan profundos desafíos. No quiero entrar en la casuística particular, pero todos recordarán cómo alguna de las primeras interacciones de la ley del arrepentido y sus implicancias se dio en causas a veces de muchísima relevancia política y pública, y eso le valió una cantidad importante incluso de críticas que no todas fueron posiblemente justas o no todas fueron posiblemente ajustadas. Con lo cual, lo que quiero hacer es darle la palabra a nuestros invitados. Recuerden que la dinámica tradicional que tenemos en estas charlas es pedirles que dejen anotadas las preguntas en el chat. Yo hacia el final las voy a ir leyendo y si hace falta que alguno haga uso de la palabra, lo evaluamos. Dicho eso, Giselle, Santiago, tienen la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Gracias por el espacio, al colegio también. Bueno, en esta oportunidad, como bien decía Gastón, vamos a estar hablando un poquito sobre la ley del arrepentido. No te caigas, hija. Ahí está hablando. La idea es llevar esto a la práctica, ¿sí? De cómo se formula el acuerdo arrepentido, en lo que es la primera instancia, obviamente.
Y para eso, la idea es, bueno, dividir la charla en dos partes, y acá Santiago Moore me va a acompañar. Y en primer lugar vamos a ver los puntos más relevantes, ¿sí?, de la ley, o mejor dicho también de lo que es el 41 ter, que es bastante extenso y hay que desmembrarlo un poquito como para ir entendiéndolo. Yo voy a compartir pantalla, ¿sí?, de un PowerPoint muy sencillo. La idea es más que nada como para ir ordenando la charla, ¿sí?, y que sea más interactivo para todos, ¿no?, obviamente. Así que voy a ir abriendo. Ahí se está iniciando. Compartir. Ahí está, todos están viendo la pantalla. Sí, se ve perfecto. Perfecto. Se ve bien, sí. Bárbaro, genial. Bueno, lo primero que corresponde, sí, señalar respecto de la ley del arrepentido, que si bien es una figura que a partir del 2016, otra vez, digamos, se puso en boca de todos, en verdad es una figura que tiene antecedentes históricos y normativos dentro del país, ¿no? Los antecedentes históricos, como verán acá, es simplemente a título informativo, no tiene sentido en esta charla profundizar en ellos. Lo que sí, como dato de color, obviamente que este instituto se fue dando a lo largo de la historia en situaciones particulares, ¿sí? Básicamente, en su momento, digamos, es política criminal como hoy en día también. Ya con lo que es los antecedentes normativos del país, en el año 1994 se reformó la ley de estupefacientes y ahí ya apareció la figura del arrepentido en nuestro país. Lo que sí, esta figura preveía, a comparación de lo que es hoy en día, preveía, digamos, la exclusión de pena directamente, ¿no? Obviamente teníamos que tener datos aportados por el imputado, ¿sí?, tendientes a identificar el secuestro de estupefacientes o identificar a otros autores, coautores o partícipes. Después, en el año 2000, tenemos la ley antiterrorismo, ¿sí?, que también viene a darnos esta figura. Como vemos, nuevamente, en delito particular, ¿sí? Esta ley ya tenía un poquito más de trabajo en cuanto a su sistematización, pero a comparación de la ley de drogas no preveía lo que es la exclusión de la pena. Ya en el año 2003, el tema de los años también es como para entender un poquito la coyuntura social que se vivía. En el año 2003 aparece el artículo 41 ter, ¿sí?, para los casos del artículo 170 y 142 bis, obviamente. Y ya para el año 2008 se incorporan los que son los delitos de trata de personas, ¿sí? Después tenemos un antecedente más. Sí, ¿quién habla? Acá yo, Santiago Moore, ¿cómo estás, Giselle? Sí. No, para explicar la ley 25742 versa sobre secuestros extorsivos. Hay que tener en cuenta el contexto social y sobre todo, bueno, en ese año es el que se sanciona esta ley de secuestros que pone en cabeza de los ministerios públicos, aquellos que litigan en provincia, quizás lo tienen mucho más naturalizado que las investigaciones se llevan a cabo por el fiscal. Bueno, en materia federal, las investigaciones las lleva a cabo el juez, y en este supuesto en particular, el legislador puso en cabeza de los fiscales la investigación de este tipo de delitos, con lo cual a nivel federal implicó un cambio significativo donde se iban a investigar este tipo de delitos, bueno, y estableció, entre otras cosas, este beneficio o esta posibilidad de contar con una persona que brinda información, ¿no? Exactamente, sí. Es un poquito lo que venía comentando, ¿sí? Que la coyuntura social también exigía ciertas respuestas.
Y aquí esta ley que permitía la figura en lo que eran los secuestros extorsivos. Por eso también se aclara un poquito en el PowerPoint el tema de los años en los cuales las leyes se promulgaron, ¿no? Y bueno, como último antecedente, ¿sí? Tenemos la ley 25246, que en verdad viene a equiparar ciertos delitos a la ley antiterrorismo, ¿sí? Eran delitos que tenían vinculación, y también incorpora el lavado de activos. La idea con esto es mostrar que en verdad, si bien en el 2016 hubo todo un revuelo y esta ley, digamos, toma más fuerza, lo cierto es que teníamos antecedentes, ¿sí? Lo que sí, a comparación de ahora, lo que vemos que eran para delitos muy en específicos, ¿sí? Si bien, a ver, de todas estas normativas, solamente la ley antiterrorismo hablaba de excepcionalidad, ¿sí? El resto no, sin embargo, vemos que es una aplicación sumamente restrictiva. Y además, la figura en cada delito se iba trabajando, digamos, conforme a sus propios criterios, ¿sí? Sin ir más lejos, en la ley de estupefacientes preveíamos que no había pena, llegado el caso de que se avance significativamente en la investigación, era una de las posibilidades, además del beneficio de reducción de pena, y en el resto esta posibilidad no se veía. Ya bueno, cuando se sanciona, ¿no?, la ley 27.304, hay unas reglas que vienen a unificarse, ¿no? Nos va a determinar el beneficio, nos fija los delitos aplicables y cuáles son los excluidos, estipula cuestiones de procedencia y dispone aspectos procesales, ¿sí? Respecto a los aspectos procesales, vamos a tener un acuerdo, ¿sí?, de colaboración, que es algo innovador, en el cual ahí es donde las partes van a tener que mostrar sus cartas, ¿sí?, y llegar al acuerdo. Cuando hablo de mostrar las cartas, sí, es porque cada una de las partes va a tener sus herramientas. El imputado, obviamente, va a tener que prestar información, datos precisos, comprobables y verosímiles, ¿sí? Esto es muy importante para que la figura tenga éxito. Los datos precisos es de mayor importancia dentro de la ley. Y por otro lado, obviamente, el beneficio que va a tener que dar el Estado, que está dado por la reducción de las escalas penales. Ya el tema de exclusión de la pena no va más, que es algo que fue, digamos, se hizo mucho hincapié en el debate legislativo sobre esto. Bien, volvemos a los datos, ¿sí?, que tiene que brindar el imputado, ¿sí? Datos precisos, comprobables y verosímiles. Cuando hablamos de datos precisos, obviamente no tienen que ser datos vagos, obviamente. Se pueden dar 1000 ejemplos. Yo creo que esta ley, en los casos de secuestros extorsivos, es uno de los delitos donde más utilidad puede llegar a tener, ¿sí? Porque cuando hablamos de personas privadas de su libertad, todos los esfuerzos se redoblan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿no?, yendo a un caso de laboratorio, cuando hablamos de datos precisos, si viene un imputado y nos quiere decir dónde está la persona que está privada de su libertad, tiene que dar datos concretos, ¿sí? No puede hablarnos de, no sé, una localidad entera, está en la localidad de tal lugar. Tienen que ser datos precisos, ¿sí? ¿Por qué también? Porque estos datos precisos, mientras más precisos sean, va a ser más fácil su comprobación. Y ese es, digamos, la clave para que el acuerdo rinda sus efectos para el imputado y obviamente también para el Estado, ¿sí? Entonces, esta información tiene que ser tendiente a, ¿sí? Esto es todo lo que va explicando el artículo 41 ter. Tendientes a evitar o impedir el comienzo, permanencia o consumación de un delito, esclarecer el hecho investigado de otros conexos, revelar la identidad o paraderos de autores, coautores, instigadores, partícipes de los hechos investigados o de otros conexos. Acá vamos a hacer un parate para explicar lo siguiente.
La ley después, en el artículo 3, nos dice que la responsabilidad de estas personas a las que el imputado sí pretende identificar, e incluye, ¿no?, obviamente en la maniobra delictiva, tiene que ser, digamos, su responsabilidad igual o mayor. ¿Esto por qué se da? En los delitos que tenemos una organización, ¿sí?, por lo general se da una estructura piramidal en donde la persona que tiene una mejor ubicación en la maniobra delictiva tiene mucho más conocimiento, ¿sí? Eso que le va a dar la posibilidad de poder, o sea, está en una posición mejor a la hora de querer acogerse a esta figura. Entonces, la idea es que siempre la información vaya de abajo para arriba, ¿sí? Como para contrarrestar un poco esto y tener, digamos, igualdad para aquellas personas que se quieren acoger al instituto. Avanzar significativamente en la investigación o en el paradero de las víctimas privadas de su libertad, averiguar dónde están las ganancias o instrumentos del delito y conocer cómo se financian las organizaciones. De todo esto, como verán, acá están resaltados, ¿sí?, 2 puntos en específico. Cuando hablamos de esclarecer es muy amplio, ¿sí? Y cuando hablamos de avanzar significativamente en la investigación, también es muy amplio. ¿Esto qué quiere decir? Que estos ítems no son taxativos, son más bien como unas pautas, ¿sí?, para entender a dónde nos tiene que llevar la información que nos brinda el imputado. Ahí sí se puedo hacer una aclaración. Sí, por supuesto. Podés volver, bueno, Ahí lo voy. al anterior, que bueno, ¿Acá? a ver una más. Acá está. Bueno, información de datos precisos, comprobables y verosímiles. Bueno, eso tiene que ser lo que el imputado debe dar en este caso, decir que estos acuerdos se hacen entre el imputado y el fiscal, ¿verdad? En materia federal y nacional, las investigaciones, esto es una excepcionalidad a que en materia federal y en los juzgados nacionales, las investigaciones las lleva a cabo el juez. Bueno, en este caso, la ley le da la potestad al fiscal de negociar, porque es una negociación entre el fiscal y el imputado. En esta negociación generalmente no se lleva a cabo en un único encuentro, sino que, y tampoco hay, la ley así tampoco lo prevé en cómo se deben llevar a cabo estos encuentros. Así que por lo general, trayéndolos un poco, saliéndonos de la teoría y llevándolo a la práctica, lo que sucede muchas veces es que alguna de las partes, sea el fiscal lo puede proponer, o mismo el imputado, digan, bueno, empecemos a reunirnos a ver si vos podés acogerte o encontrarte dentro de esta ley, que obviamente va a traer beneficios para el imputado y también va a traer beneficios para el fiscal desde el lado de la investigación, ¿no? Porque si la información que brinda es satisfactoria, se llega siempre a buenos resultados en términos de esclarecimiento de un hecho delictivo. Pero bueno, como nada dice cómo se llevan estos encuentros, generalmente lo que sucede es que hay alguna iniciativa o que alguno propone una iniciativa, sea por intermedio del abogado, mi asistido quiere brindar información, quiere solicitar el traslado ante la fiscalía para ver si puede... Bueno, y ahí empiezan las negociaciones. Las negociaciones, la ley nada dice cómo se deben llevar a cabo. Son encuentros informales, que por lo general está presente el abogado defensor, el imputado, el fiscal, un secretario. Nosotros tuvimos la experiencia en Morón de haber participado cuando estuve en la fiscalía de muchos de estos encuentros. Y bueno, generalmente cuando uno empieza a tener estos encuentros, ahí se empiezan a ir perfilando y definiendo qué tipo de información va a aportar. Y ahí uno como desde el lado desde el punto de vista, ahí tienen que entrar y entran en juego la experticia de las dos partes, sea tanto el Ministerio Público Fiscal como el abogado. Porque si el abogado no tiene en claro los términos, alcances y precisiones de esta ley, no va a poder brindar información que le permita acogerse a la misma, y del lado del Ministerio Público también tiene que realizar las preguntas y obtener la información adecuada para que se llegue a buen puerto. Obviamente que un acuerdo bueno
va a llegar a éxitos y va a redundar en beneficios para las dos partes. El Estado porque va a lograr descubrir elementos de un delito, individualizar personas que cometieron el hecho que sean de igual o mayor importancia a la persona que está declarando, y obviamente la persona se va a ver beneficiada con algún tipo de beneficio que luego Giselle seguramente explicará. Pero bueno, hacerle saber que en la práctica la ley no estipula ningún proceso de cómo va a ser ese acuerdo, solo dice que deberán registrarse por medios electrónicos y que el acuerdo en sí va a ser por escrito, pero las reuniones y todos los encuentros que mantenga el Ministerio Público Fiscal con el defensor y el imputado, no hay ningún tipo de método previsto. Entonces, bueno, ahí se llevan a cabo muchas reuniones, pueden ser que la información que en un principio se aporte no sea conveniente, entonces se va desechando, y así se va a ir trabajando en forma conjunta y coordinada entre el abogado defensor, el imputado y el Ministerio Público Fiscal para lograr ver si la información que se logre puede ser incorporada en los términos de esta ley. Ahí ya te Sí. dejo. Asimismo, como bien dice Santiago, no hay una regulación expresa y tampoco hay inconvenientes ni prohibiciones de que luego de celebrarse el acuerdo, el imputado continúe prestando la colaboración, ¿sí? Puede pasar de que nos brinda un dato y después tiene otro que lo vuelve a incorporar al acuerdo, ¿sí? Sigue brindando información. Bueno, con esto vamos a continuar. Bueno, acá lo que explicábamos es que siempre el avance de la investigación, o sea, lo importante es que los datos lleven al avance de la investigación. Estas pautas que da el artículo, la verdad es que justamente son esos, pautas, porque con los términos esclarecer y con la frase avanzar significativamente en la investigación, lo cierto es que deja abierto el panorama. Continuamos con los beneficios. Sí, los beneficios, como ya los habíamos explicado, es la reducción a las escalas penales, ya no, la exhibición de pena ya no va más. ¿Cómo se van a reducir? Sí, la reducción es a las escalas de tentativa, ¿sí? Es decir, nos va a remitir al Código Penal. Pero después nos hace una salvedad. En los casos de reclusión y prisión perpetua va a ser solo hasta los 15 años, ¿sí? Y obviamente después aclara que en las penas de inhabilitación y multa no procede. Ahora bien, retomando el tema de los datos, cuando los datos son precisos, se corroboran y se ve como posible, ¿sí?, la reducción de la pena, eso se puede tener en cuenta para la excarcelación o exención de prisión, ¿sí? Esto es importante porque por lo general los imputados, ¿qué quieren? Si están privados de la libertad, van a querer salir. Entonces, es muy importante el tema de los datos, cómo preparar la declaración, cómo preparar al imputado, ¿sí? ¿Qué datos va a dar? Y obviamente, después se ve como posible la excarcelación. Bueno, respecto de los delitos que procede, sí, acá hay mucho texto, pero no se asusten, no vamos a ir uno por uno, simplemente vamos a dar algunas referencias, ¿sí? Lo primero que acá vemos es que se amplían los delitos, ¿sí? Vamos a tener otros que ya teníamos antecedentes, como es en el caso de los estupefacientes. En el Código Aduanero, en verdad, teníamos un solo artículo previsto también en el 29 ter de la ley de estupefacientes. Tenemos antecedentes normativos que hablaban de terrorismo, y después tenemos algunos que son nuevos, ¿no? Todo lo que es los delitos en contra de la administración pública, y también lo que es corrupción de menores, prostitución, etc. De acá resaltamos dos puntos, sí, porque creo que es lo que conviene explicar un poquito. Acá la verdad es que hay una crítica, ¿sí? Porque en la mayoría de los puntos que vemos acá, lo que se hizo fue determinar en qué delitos procede. Sin embargo, cuando hablamos de la ley de estupefacientes, solamente se pusieron verbos típicos, ¿sí? Acá lo que vemos es que, según distintos autores,
lo que aplica es para lo que es el artículo 5º y el artículo 7º, hay otros que tienen una visión mucho más amplia, ¿sí? Y después, respecto de los delitos cometidos en los términos del artículo 210 y 210 bis, ¿sí? La asociación ilícita. Acá también lo que vemos es que hay una puerta abierta, ¿sí? Porque dice los delitos cometidos en los términos de. Entonces, ahí ya la taxatividad de este artículo, ¿sí? Se pone un poco en pugna. Es un dato a tener en cuenta. Y es justamente esto, este inciso, lo que después obliga así, a los legisladores a decir, en lesa humanidad esto no aplica, ¿sí? Está expresamente estipulado. Ahora sí, vamos a ir un poquito a las partes, ¿sí? De este acuerdo, y ya lo dejo a Santiago en la parte que es más práctica, ¿sí? Como es en el día a día. En las partes vamos a tener, ¿sí? el imputado, que es el autor o partícipe, y respecto a el nivel de participación, lo cierto es que, a ver, el acuerdo arrepentido se tiene que dar en la etapa de instrucción, ¿sí? Tenemos un límite. El límite es la elevación a juicio, ¿sí? El auto de elevación a juicio, cierre de instrucción o similar. ¿Qué suele pasar en la cotidianidad? Que los abogados defensores con sus imputados como estrategia no van a presentar al arrepentido antes de un procesamiento. Obviamente, a partir del procesamiento se ve la situación en la que se encuentran y por lo general luego de la confirmación del procesamiento es cuando intentan incorporar al imputado dentro de esta ley. Con eso, ¿qué quiero decir? Que por lo general, ¿sí? Por lo general, esto puede ser que antes del procesamiento se quieran acoger, sí, pero por lo general ya hay un procesamiento, ya tenemos definidos autorías, participaciones, etc. La prohibición de acogimiento es para los funcionarios que hayan ejercido, ¿sí? Cargos susceptibles de juicio político o que se encuentren en esos cargos. Estos funcionarios, según el artículo 53 de la Constitución, van a ser presidente, vicepresidente, jefe de gabinete y los miembros de la Corte. Bueno, por este lado ya tenemos quién es el imputado que se puede arrepentir, por el otro lado tenemos al fiscal, que es el fiscal que interviene en el caso, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal tiene unidad de actuación, así que cualquier fiscal habilitado también podría ser quien celebre el acuerdo. Y después tenemos al juez, ¿sí? Que evalúa la homologación. Santiago lo fue diciendo, acá se pone al fiscal, ¿sí? en un papel muy importante. Esta ley tiene características en este sentido de ser un proceso acusatorio, ¿sí? El juez, en lo que es el fuero federal, lleva adelante instrucciones, ¿sí? Es un juez de instrucción. ¿Cumple con su rol de garantías? También, sí. Pero acá, en este caso, el rol de garante tiene mucha más fuerza, ¿sí? Esto obviamente también tiene que haber una lectura del nuevo código, ¿sí? Que en este caso, hoy en día, se implementa en Salta y Jujuy, pero la idea es que sea progresivo. Entonces, esta es una herramienta, ¿sí? Que en un código acusatorio tiene, digamos, mucha más lógica. Ahora sí, Santiago, te dejo la palabra. Y espero que les haya servido. Voy a dejar de compartir. Ahí está. Bueno, recapitulando un poco entonces, y ya voy a pasar a las cuestiones prácticas de cómo se lleva a cabo. Este tipo de institutos, como vimos, esta posibilidad de acogerse a la ley del arrepentido, en principio, con las habilidades que ya explicó Giselle, procedería en casos que revisten y tienen cierta complejidad, ¿no? En la cual al Estado muchas veces se le complica la investigación de este tipo de casos, justamente ¿por qué? Porque cuando uno está como operador estatal investigando este tipo de organizaciones,
que son complejas, que están dotadas de muchas personas, que cuentan con logística, infraestructura, que tienen capacidad de desarrollar delitos graves, complejos, muchas veces transnacionales, o que, como ha sucedido en otros países y acá también, a veces del mismo Estado son las personas de la cual se pergeñan y se cometen algunas de estas conductas, con lo cual, bueno, este tipo de herramientas, es decir, contar con la posibilidad de que una persona que en principio está investigada o tiene algún grado de imputación en su contra, pueda solicitar declarar como arrepentido. Ya del término arrepentido, ya para algunos autores les genera algún tipo de controversia, porque en definitiva lo que dicen no hay una real congoja sobre el hecho cometido, sino lo que está buscando la persona es obtener un beneficio. ¿Cuál será el beneficio? Negociar con el fiscal para que se aplique a su respecto una reducción de pena en la etapa de juicio oral, ¿no? Acá hay que decir que en la etapa de instrucción, donde se celebran estos procesos, no se logra obviamente la reducción de pena, que eso sí es en el juicio oral, pero el beneficio que pueden obtener en muchos casos en la etapa instructoria es la libertad, ¿no? Personas que se encuentran en prisión preventiva, si el acuerdo que celebra con el fiscal es homologado por el juez, ¿no? Como explicó Giselle, de que es un requisito ineludible, si es homologado por el juez y da resultados positivos, que generalmente eso se traduce en ¿qué? En encontrar elementos relacionados con el delito, por ejemplo, un secuestro de droga grande, o la individualización de personas que ocupan esta red o estructura delictiva de importancia, a esta persona se le otorga un beneficio que generalmente es la libertad durante el proceso, ¿no? Entonces, para explicitarlo en forma lisa y llana, es un acuerdo que hacen el fiscal con el imputado, en la cual negocian, hay una negociación. ¿En qué consiste la negociación? Dame información, y el fiscal, como con el poder que representa público, le da un beneficio a cargo, que generalmente es la reducción de pena, que será analizada en el juicio oral, y la posibilidad de permanecer en libertad mientras se sustancie el proceso. Pero como explicó Giselle, todo este acuerdo va a tener un control judicial, jurisdiccional, que aquellos que litigan en provincia están mucho más acostumbrados a nosotros en nivel federal, que es que el juez oficia como juez de garantías. ¿Qué va a velar el juez en este tipo de acuerdos? Va a controlar que se den los requisitos del acuerdo y que la persona, sobre todo lo que se controla es que haya brindado esas declaraciones en forma voluntaria, ¿no? Que no se haya visto viciada la voluntad de la persona, es decir, que no haya sido coaccionada, presionada a decir todo lo que dijo, sino que haya sido esas declaraciones en un ámbito libre. Entonces, realmente cuando el fiscal y el imputado, como yo dije, en las reuniones que tienen no hay ninguna formalidad para llevarla a cabo, pero deben quedar registradas por cualquier medio. Cuando llegan a un acuerdo, ese acuerdo sí se escribe, sí se redacta, sí queda plasmado por escrito, que así lo exige la ley, y eso sí se presenta ante el juez. Y el juez va a analizar justamente si se dan los requisitos de la ley y si lo homologa el acuerdo. Y acá hay que tener en cuenta otra situación. La información que brinda el imputado, que declara como colaborador, porque acá hay que tener en cuenta una cosa, no es un testigo el imputado. Hay otros países que la declaración del imputado arrepentido la toman como una declaración testimonial. Nosotros no la tomamos como una declaración testimonial, sino que es información que brinda la persona imputada en el marco de un acuerdo de colaboración. ¿Por qué? Porque nosotros no, en nuestro código y nuestro esquema constitucional, no permite obligar a las personas que declaran como imputados a decir la verdad. Obviamente el imputado puede realizar las manifestaciones que quiera sin estar sujeto a decir la verdad. Bueno, esa información que brinda el imputado va a llevar a que se inicie una investigación para comprobar sus dichos. No basta solo con la declaración del imputado. Es decir, que lo que va a dar el acuerdo no es prueba por sí sola, sino que el fiscal lo que va a tener que hacer es producir prueba para comprobar sus dichos. ¿Se entiende? Es decir, lo que sucede muchas veces en la práctica,
Vamos a un caso, por ejemplo, de secuestro extorsivo. El imputado solicita un acuerdo con el fiscal para declarar respecto que tiene conocimiento, por ejemplo, en el paradero donde está la víctima privada de libertad. Y dice, señor fiscal, la víctima está privada de su libertad en tal domicilio. Bueno, eso no va a motivar per se una orden de allanamiento. Lo que tiene que hacer el fiscal es corroborar que ese domicilio exista y corroborar que efectivamente la información que brinda tenga avisos de verosimilitud. Y una vez que se comprueba eso, eso sí va a dar lugar a que se emita una orden de allanamiento. Es decir, lo que brinda es información que conduce a una investigación, que tiene que ser comprobada con prueba legalmente incorporada al proceso. Y de darse toda esa información y verificarse en el expediente, recién ahí se obtienen los beneficios que se plasman en este acuerdo. Se entiende un poco cómo juegan el rol del fiscal, quien es el que entabla las conversaciones con el imputado. Una vez que se llega a un acuerdo, porque el fiscal entiende que la información que brinda es útil, pertinente y necesaria para la investigación, se plasma un acuerdo y el juez se expide sobre la viabilidad del acuerdo, lo homologa. Y si el juez decide no homologar el acuerdo, el fiscal y el defensor tienen la capacidad de recurrir a esa decisión. Pero bueno, acá nos encontramos con un problema, porque muchas veces la información que brinda la persona imputada, o sea, una causa de droga o un secuestro extorsivo, requiere comprobación urgente, ¿no? Acá nos encontramos con un problema que ofrece la ley. Entonces estas demoras que puede tener el proceso de comprobación y que el juez homologue, y si no homologa, pueden demorar a que se establezca la verdad, o que se pueda descubrir dónde estaba efectivamente la víctima, o un cargamento de droga que pueda salir en 2 días, ¿no? Eso por un lado. Luego, bueno, tenemos algunas objeciones que se le realizan a esta ley en términos en el marco de nuestro esquema constitucional, y algunos cuestionan que con esta ley se viola un poco el principio de igualdad, ¿no? Es decir, que ¿quiénes son las personas dentro de una estructura criminal que podrán aportar información valiosa? Y aquellos que se ocupan en una estructura de decisión alta, porque muchas veces los que se encuentran en los eslabones inferiores desconocen un montón de circunstancias de cómo se va a ejecutar el delito. Puesto en palabras llanas y sencillas, los que se encuentran haciendo tareas en una organización de droga y solo están en la parte donde se va a conservar la droga, no saben, no tienen un montón de información relativa a dónde se produce la droga, cuánta cantidad de droga van a llevar. Bueno, entonces una de las críticas dice, se viola el principio de igualdad porque solamente podrán declarar como arrepentidos aquellos que se encuentran en una posición privilegiada dentro de la organización, que son los que tienen toda la información respecto de cómo se hace. Otra cuestión que se pone en tela de juicio es la violación o la posible afectación a la garantía de la prohibición de autoincriminación, ¿no? Porque lo que dicen con este tipo de acuerdos es que muchas veces se le obliga a la persona a declarar contra sí mismo con el objetivo de obtener un beneficio. Bueno, todas esas objeciones constitucionales que se esgrimen de un sector de la doctrina, otros entienden que no se da, justamente, y bueno, hacen contestaciones a ese tipo de planteos que se le pueden esgrimir, y sostienen obviamente la validez y la constitucionalidad de esta ley, que así se ha pronunciado en un fallo reciente la Cámara Nacional de Casación Penal, en el caso conocido como Cuaderno, donde se planteó la inconstitucionalidad de esta ley, y donde se abordaron todos estos temas, pero bueno, justamente dijo que no se violaba el principio de igualdad, no había una posible ofensa a la garantía de autoincriminación, y también dijeron, bueno, independientemente del rol que ocupen dentro de una organización criminal, lo importante y valioso es que se aporte información, porque muchas veces en organizaciones criminales muy complejas y donde también hay funcionarios públicos, lo valioso es que se aporte información, el tenor de la información que permita el descubrimiento de la verdad. Después, bueno, hay otras críticas que se enarbolan desde el lado de que, bueno, con esta ley se está admitiendo que el Estado negocie con personas comprometidas con un delito. Bueno,
desde el lado opuesto, quienes sostienen la validez de esto dicen, bueno, el Estado frente a organizaciones criminales complejas de gran envergadura y magnitud se encuentra en una situación de desventaja, con lo cual utiliza este tipo de mecanismos para poder abordar este tipo de criminalidad, que como vimos y explicó Giselle, versan sobre delitos que tienen o revisten cierta complejidad, como ser la asociación ilícita, que requiere, bueno, reclama a 3 o más personas, en los casos de terrorismo, secuestros extorsivos, tráfico de estupefacientes, en la modalidad de comercio, que es el artículo 5, y las organizaciones. Bueno, delitos que revisten cierta importancia, trata de personas, y que con el que tenían, básicamente, como también explicó Giselle, ya estaban codificados en anteriores leyes. Bueno, esta ley vino a incorporar otro tipo de delitos como aquellos de corrupción, y incluyó todos aquellos que ya estaban legislados. Pero bueno, no sé si en los aspectos prácticos, como dije, bueno, esto se plasma en un acuerdo que se presenta ante el juez ve si se cumplen los requisitos, si la persona declaró voluntariamente, y si se homologa, se realiza una investigación en la que tiende a comprobarse los extremos que se vierten en esa declaración. Obviamente la ley no dice en qué medio se debe grabar, entonces con lo cual hay una amplitud de formas, se puede registrar por cualquier medio técnico, con eso ya queda salvada la reserva, digamos, de la información que aporta. Y como dije, la información que aporta el imputado en modo alguno sirve para condenar a una persona, sino que deben realizarse medidas que permitan corroborar esa información con prueba independiente que dé cuenta de esa hipótesis. No basta con la declaración del imputado para llevar a juicio a otra persona, sino que hay que producir prueba y hay que hacer una investigación. Pero bueno, me gustaría también que a medida que voy hablando, si alguien tiene una pregunta o quiere que lo hagamos un poquito más interactivo, que no sea tanta información de mi parte, digamos, a ver si con alguna cuestión práctica vamos desandando porque la ley tiene muchas previsiones y son muchas las críticas que se fueron enarbolando, y hay un montón de cuestiones que se irán también definiendo a lo largo de las distintas decisiones. Sí, acá Yo veo. quería hacer una pregunta. Sí, Sí. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás? Hola, Gastón. Bien. Antes Sí, de pasar a las preguntas, solo para ordenarnos, previo a Dale. eso, los que han ido colocando preguntas en el chat, lo que voy a hacer es ir primero a esas y después dar la palabra. Cristian, comienzo con vos, si te parece, cuando leo esas, a ver si queda respondido o no. Más ordenado. Bueno, perfecto. Santiago, si te parece, paso a preguntarte, y Giselle, Dale. lo mismo, nos contestan quien quieran. Aquí hay 2 preguntas. Estoy hacia el comienzo de la charla. Una nos preguntaba, ¿queda todo registrado en el expediente? Y otra nos pregunta, ¿dónde queda plasmado? Antes de que contesten, quiero hacer una aclaración, porque esas mismas preguntas, una dice en la IPP y otra dice en el SIMP. Las 2 colegas que están preguntando deben tener la siguiente claridad. En principio, este es un mecanismo que se utiliza de momento en el sistema federal, por lo tanto ahí no tendríamos SIMP y no tendríamos IPP tampoco. Esto no quiere decir que en el futuro, y quizá en el futuro cercano, la provincia de Buenos Aires adapte por vía legislativa la posibilidad de que la ley del arrepentido se aplique o no. Semejante a lo que pasó con la ley de víctimas. Ustedes recordarán que cuando existía a nivel nacional y no a nivel provincial, hubo intentos por solicitar su aplicación y fueron rechazados por la jurisprudencia. Entonces, la primera aclaración preliminar que quería llevar es que, en principio, Giselle y Santiago nos están hablando de un mecanismo que de momento funciona a nivel federal. Pero las preguntas iban, Santiago y Gisela, estas charlas, estas conversaciones, estas reuniones preliminares, ¿quedan grabadas en ningún lado? ¿Son confidenciales como una mediación? Si después no se ponen de acuerdo, ¿queda constancia y de algún modo el sujeto ya se autoincriminó? ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ahí sí se cree que lo responda. Bueno, es interesante y eso está bueno porque te permite llevar al día a día.
Bueno, las charlas va a depender. La primera aproximación es del abogado defensor o del imputado, quiero declarar bajo la ley del arrepentido. Bueno, o mismo la Fiscalía también puede tomar esa iniciativa, generalmente no lo hace por una cuestión de cobro y reparo, que puede sentirse el imputado que uno lo puede estar presionando de algún modo para que brinde información. Pero generalmente lo que sucede en la práctica, o en el 100% de los casos, por lo menos en lo que estuve, mientras estuvo vigente esta ley ahí en la Fiscalía Federal de Morón, era que el primer avance era por parte del abogado defensor. Dice, bueno, mi cliente quiere declarar, bueno, vamos a pedir un traslado, que también hay que ser cuidadoso y meticuloso para no despertar sospechas de por qué se traslada esa persona a una fiscalía, ni bajo qué motivo. Siempre hay que tomar medidas, y así lo prevé la ley, para preservar la integridad de la persona que declara. De eso luego también lo puedo desarrollar un poquito. Pero bueno, uno se empieza a hacer estas primeras negociaciones. ¿Cómo son negociaciones? Como en toda negociación de cualquier tipo de compra-venta de un auto, hasta en este tipo de intercambio de información como es esto, se escucha, ¿no?, a la parte, qué es lo que tiene para ofrecer. Y uno ya, como desde el lado del Ministerio Público, evalúa la calidad de esa información, si es verosímil, digamos, dentro de los requisitos que la ley establece, es decir, que brinde información que tienda a que sea útil y pertinente para el avance de la investigación en lo que, la individualización de personas que estén en igualdad o mayor jerarquía, que permita el secuestro de bienes o elementos relacionados con el delito. Ahí lo que explicó Giselle en la filmina, es decir, que sea información útil y relevante. Si las charlas y la información que se empieza a aportar tiene cierto viso de que va a prosperar el acuerdo, que uno lo va viendo a medida que suceden las charlas, empieza a registrar esas charlas. ¿Cómo las registra? Hay libertad de formas. Lo único que se escribe por escrito es el acuerdo. Pero todas esas negociaciones y todas esas charlas, para resguardo y para siempre evitar cualquier tipo de ulterior reclamo o petición, lo aconsejable es dejar todo registrado, por cualquier medio. Que en tal fecha se llevó a cabo una reunión en la cual, bueno, se puede hacer por escrito, se puede filmar, se puede registrar, grabar, por cualquier medio, hay libertad de forma, pero sí se tienen que dejar asentado. Lo que sí se plasma en escrito es lo que se presenta al juez para su homologación, es el acuerdo ya terminado. Acá volviendo, ¿dónde se incorpora? Generalmente se hace un legajo aparte en el marco de la causa principal, al cual no pueden acceder para compulsa las demás partes, porque dentro de las previsiones que establece la ley deben adoptarse medidas que tiendan a la seguridad de la persona que presta acuerdo para colaborar, ¿no?, para el colaborador. Y generalmente esta persona va a brindar, ¿qué?, información de personas o elementos que sirven a la investigación, con lo cual no lo puede hacer público a eso. Porque si hace pública esa información y las más partes lo compulsan, ya vas a ver o quién es el que está delatando o brindando información, y también va a atentar contra el posible hallazgo de sustancia o personas o lo que fuese, porque está alertando a posibles, a personas que ya están individualizadas. Con lo cual eso se hace en el marco de un legajo reservado, al cual solo acceden el fiscal, el defensor de la persona que está brindando declaración, y el juez eventualmente cuando se presente para su homologación. En esto le decía, bueno, se toman recaudos para preservar la identidad de las personas, sí, porque así la ley lo prevé. Que las personas pueden quedar incursas en lo que es la ley de protección de testigos e imputados, y deben adoptarse medidas, todas las medidas que sean, para evitar que esa persona sufra algún tipo de represalia, sobre todo porque está brindando información que sale del seno de la organización, y que es valiosa para la investigación en cuanto a la individualización de personas o bienes. No sé si con eso queda respondida las preguntas. Sí, sí. Después te hago una más adelante de continuación de eso, Santiago, me parece... Sí, y respecto a lo de una pregunta o medio que lo deslizabas, también no hay ningún impedimento para que a nivel provincial se pueda aplicar esto. Si uno lo observa, es modificaciones al Código Penal, con lo cual, en principio, no refiere exclusivamente a una normativa procesal que está vedada a cada provincia su legislación. Lo que sí, y esto es indudable, que en la actualidad se ha aplicado primordialmente y principalmente en delitos de naturaleza federal, ¿no? Uno ve los casos que trascienden, pero
normativamente, y de hecho, bueno, Maximiliano Heravedian es un fiscal general de Córdoba, tiene varios artículos escritos al respecto. Él tiene un libro que después si quieren lo paso, él en su libro sostiene que no hay ningún tipo de impedimento para que este tipo de acuerdos se celebren y se lleven a cabo en las provincias. Hay códigos provinciales como Córdoba, por ejemplo, si mal no recuerdo, que tiene previsto algún régimen de cómo se va a instrumentar. Pero en provincia de Buenos Aires no hay ninguna previsión, tengo entendido, corríjanme alguno, no hay ninguna previsión al respecto, con lo cual no veo yo, porque tiende en definitiva a obtener un beneficio en lo que es la aplicación de pena, que eso es derecho penal sustantivo, con lo cual no afecta, digamos, no es materia procesal. Entiendo. Sin perjuicio que el Código Procesal Penal Federal y la ley establecen ciertas disposiciones de cómo se va a aplicar en el proceso. Pero, al ser código de fondo y reformas al código de fondo, en principio sería aplicable, ¿no? Sí, eso es interesante. Ahí el único escollo que veo, pensándolo, digamos, sin un detenimiento profundo, es el hecho de que, en definitiva, es obligatorio que trasunte normas procesales, es decir, la forma en la que se lleva adelante esa negociación, la presentación ante un juez de ese acuerdo, impone una normatividad procesal que es una facultad no delegada por las provincias, de modo que alguien podría decir, me está faltando ahí cómo... Está faltando cómo se instrumentaliza este beneficio que sí está previsto en el Código de Fondo, con lo cual ahí es donde yo veo el reparo, pero bueno, encontrándose previsto el beneficio en el Código de Fondo, bueno, es una cuestión de, en definitiva, cómo uno lo instrumenta en el marco de provincia de Buenos Aires o cualquier otra provincia, ¿no? Más cuando no hay ninguna norma procesal que aluda a un acuerdo de colaboración. Claro. Pero bueno, yo creo que provincia de Buenos Aires va a ser mucho más fácil porque están mucho más ágiles en tema de resolución alternativa de conflictos. El fiscal, piensen que a nivel federal el fiscal nunca no tiene la potestad de investigar, salvo aquellas excepciones en las cuales el juez decide delegar la causa o en causa de secuestros extorsivos. Provincia yo creo que tiene mucho más, los fiscales están mucho más ágiles en cuestiones de resolución alternativa de conflictos, en la instrucción de las causas, en participar en audiencias, multipropósito, digamos, me parece que tienen más allanado el terreno o va a ser menos dificultoso lo que fue en federal, que fue todo un cambio, un detenido, no se pedía un traslado a una fiscalía federal en contadas excepciones. Bueno, con esta ley empezaron a existir estas conversaciones generalmente son personas que se encuentran detenidas por la complejidad y gravedad del delito por el cual están sujetos al proceso, pero sí tiene ahí alguna posibilidad, yo creo, o plantearlo, ¿no? A ver qué se resuelve. Muchas cosas también se están resolviendo y definiendo con los casos. Con los casos, sí. Casación ya se expidió, la Cámara Nacional Criminal Federal también, y ahí se van perfilando un montón de cuestiones que la ley aparecen así definidas medio amplias, ¿no? Bien, excelente. Te propongo otra pregunta que va al hecho de la necesidad de corroborar la información que provee el así llamado arrepentido, que es una calificación cuestionada, como vos mismo dijiste, pero me parece que a lo que apunta la pregunta es cómo se corrobora la información que brinda el colaborador. Entiendo que hay un año para hacerlo, que es el plazo que provee la ley. Y yo agrego en la misma línea, sí. Vos mencionaste elementos como una colaboración que propenda a un avance importante de la investigación, que es de una caracterización muy subjetiva, en definitiva, que es un avance importante y que no, y producido un avance importante, determinar si el germen de ese avance importante fue la declaración o fue algún otro hecho. Pero ¿cómo es que se corrobora y cómo es que se evalúa, por ejemplo, si propendió un avance importante? Perfecto, sí. A la primera cuestión, ¿cómo se inicia una investigación? Como un poquito comentaba, la declaración del colaborador, del imputado colaborador, así como corresponde decir, porque no tiene obligación de decir verdad, lo que sí está castigado es mentir y que llevar una investigación, después si quieren lo puedo desarrollar un poco, por eso tiene muchas aristas esto, lo que sí está castigado por la ley es
la persona, el imputado colaborador que miente y lleva a que se inicie una investigación que es totalmente infructuosa, con el propósito de hacer justamente esa investigación, ¿no? Y lo que se va a hacer, bueno, retomando a tu pregunta, es la declaración que presta la persona es tomado como un medio de investigación, como una medida de investigación, no como una medida de prueba. Es una medida de investigación que es información que se aporta que amerita ser corroborada. ¿Y cómo se corrobora? Con distintas medidas de prueba que se pueden ir ordenando. Lo pongo en un caso concreto. Viene una persona imputada y detenida o imputada por tráfico de drogas. Y él dice, bueno, la persona responsable del cargamento que a mí me secuestraron es fulano de tal, que tiene esta línea telefónica y que tiene pensado en los próximos días hacer un cargamento mayor al que ya secuestraron, ¿no? Bueno, ¿qué se hace ahí? Se hace una investigación, se corrobora efectivamente de quién es esa línea telefónica, se puede intervenir esa línea telefónica, y si se corrobora efectivamente que se va a hacer un cargamento de mayor importancia, se ordena un procedimiento, si se logra secuestrar y decomisar gran cantidad de droga, ahí va a obtener el beneficio. ¿Se entiende cómo juegan las dos cuestiones? A priori, con la información que da la persona, no puede, digamos, disponerse ya un beneficio. Digamos, con solo la información no se le otorga ningún beneficio. Lo que va a hacer, se va a iniciar una investigación, se van a disponer medidas de investigación y de prueba, y si se corrobora toda la información, ahí va a obtener el beneficio. Ahí un poquito yo decía, esta es una contraprestación. Vos me das información, esa información es confiable, fidedigna, certera, y me permite secuestrar elementos o individualizar personas que no tenían esa investigación, y ahí yo te doy el beneficio. El beneficio es, vas a permanecer en libertad, y eventualmente en el juicio oral, que eso ya escapa al fiscal de primera instancia, al fiscal que instruye, te van a dar una mejora de pena, digamos, te van a reducir la pena, hasta la tentativa. Pero se entiende cómo juegan. La información que se aporta en principio, por más que el acuerdo esté homologado ante el juez, no tiene ninguna, no habilita a dar ningún beneficio per se. Uno tiene que corroborar, iniciar una investigación para corroborar esa información. Una vez que uno corrobora esa información, y ahí cuando vos me preguntabas, ¿y cómo tiene que ser? Y tiene que individualizar personas que no estaban en la investigación, que tengan igual o mayor jerarquía que él, es decir, permita individualizar personas que pertenecían a ese grupo, que no estaban individualizadas, o que no podían ser encontradas porque estaban prófugas, por ejemplo. Y secuestrar elementos o sustancias relacionadas con el delito, ¿no? Bien. Uno piensa... Bueno, sí. No, está muy claro, Santiago, lo dejaste muy claro. Han pedido la palabra Cristian Parodi y Lucas Tomás Dolan. Le voy a dar primero la palabra a Cristian, colega de La Plata. ¿Cómo estás, Cristian? Adelante. Hola Gastón, hola a todos. Sí, yo en la línea que planteaba Gastón, a ver, hay una línea muy delgada. Nosotros una causa la tuvimos en justicia federal como trata de personas y íbamos a aplicar la ley del arrepentido. De repente pasó a justicia ordinaria de la Ciudad de La Plata, departamental La Plata. Entonces, a partir de ahí pasó a explotación económica de trabajadoras sexuales. Entonces, a partir de ahí no es un delito federal, obviamente. ¿Y cuál es el tema? Nosotros presentamos el esquema de la ley del arrepentido, tratamos de forzar porque obviamente que nos convenía en la pirámide que era la organización de red, y lo que nos dijo el juez es justamente lo que dice Gastón, que no... Primero no había una adhesión por parte de la provincia de Buenos Aires a la ley nacional, y por el otro lado no había una reglamentación a los efectos de adaptar la normativa nacional a la provincia de Buenos Aires, por ser una facultad no delegada. Independientemente que el fundamento nuestro fue que era una norma autooperativa, porque en realidad no era contradictoria las normas adjetivas provinciales, y podía ser autooperativa obviamente con el esquema que había planteado la defensa. Eso por un lado. Y después lo que yo dejo la duda es la buena fe del fiscal en este instituto, ¿no? Porque en realidad vemos que en algunas departamentales, hasta ciertos fiscales conservadores, en el mínimo de un primario, ni siquiera se van por debajo de, no sé, de un mínimo como sería 5 años en robo calificado a un 3. Y en realidad en algunos con otros fiscales hemos podido hacer un instituto abreviado por 3 años. ¿eh? Y acá
juega mucho la buena fe del Ministerio Público Fiscal, que le demos información de la organización y que realmente la valore como para poder después producir los efectos que dice la ley sobre el imputado, ¿no? Sí, a ver, te contesto un poco con lo de trata. Bueno, la ley es específica que habla del delito de trata de personas, con lo cual cuando ya se declinó su competencia a favor de provincia, después vemos si bien o mal, descartaron la trata de personas, donde hay un artículo específico cuando habla del delito que el arrepentido procede en la causa de trata de personas. Si ya es reducción a la servidumbre de otro, ya estamos fuera, digamos, del código sustantivo que nos habilita ese aporte de ingreso. Después, en cuanto a la falta de reglamentación, y eso comparto y suscribo 100% con lo que decís, va a ser, viste, muchas cuestiones que las va a tener que ir definiendo quizás ahí dentro jurisprudencialmente. Es claro y notorio que no hay una ley procesal que regule el instituto en materia de Provincia de Buenos Aires, pero bueno, ahí como vos lo planteabas, hay que utilizar a veces discursivamente una estrategia que te diga, bueno, si bien no hay una reglamentación, no es menos cierto que versa sobre el código de fondo y que en caso que se den los presupuestos formales se puedan llegar a dar. Y respecto, sí, la verdad que el fiscal en este tipo de investigaciones tiene un rol preponderante y que también no es menos cierto que lo que se acuerda, lo que se plasma en el acuerdo tiene que ser cumplido por el fiscal. Eso el fiscal no puede después volverse atrás. Es decir, si yo tengo resultados y es bastante objetivo en cuanto a lo que es el secuestro de elementos de interés y la individualización de personas. Entonces, si se verifican algunas de esas dos circunstancias, el fiscal tiene que cumplir con el acuerdo porque es parte de lo que él presenta ante el juez y que homologa, con lo cual él queda obligado a lo que está suscribiendo y al beneficio que le está prometiendo en caso que se cumplan con lo previsto en ese acuerdo, ¿no? Ahí yo creo pero bueno, sí, después el derecho lo interpretan personas y ahí están todos los actores judiciales y habrá mejores fiscales, y ahí, bueno, ya es un tema Lo único que que resta aclarar, que yo no expliqué es que en realidad nosotros forzamos a la fiscal, ¿no? Una cuestión de estrategia igual, y pasa al juzgado de garantía y el juzgado de garantía dice, no hay adhesión de la provincia de Buenos Aires, no hay reglamentación a las normas adjetivas, no hay lugar a la aplicación de la ley del arrepentido de la defensa. Es el juez de garantía, obviamente no el Ministerio Público Fiscal. Ahí yo te voy a recomendar el libro de Daira Bedián, que si quieren luego lo paso, en el cual él justamente plantea, no hay ningún tipo de... Esto versa sobre una modificación al código sustantivo, al 41 del Código Penal. Después sí, obviamente, la ley, la 27304, o sea, ahí se encuentra todo el instituto bien reglamentado, pero bueno, no, obviamente no hay una ley provincial que adhirió, pero bueno, la modificación al código de fondo está. Las previsiones en cuáles se puede aplicar también están. Perfecto. Bueno, ahí tuvimos un tema práctico planteado por Cristian interesante. Yo es la primera que escucho así planteado. Después te pido más datos, Cristian. Tengo la palabra pedida por Lucas Tomás Dolan y por Ana Candela Pardo. Lucas, ¿estás por ahí? Sí, Gastón, ¿se escucha? Sí. Antes te escuchamos, pero no te vemos, Lucas. Ahí te vemos también. Antes de que hagas uso de la palabra, bueno, no lo había visto conectado, le doy la bienvenida a Lucas Tomás Dolan. Para quienes no lo conozcan, él está a cargo de la formación de todos los defensores públicos de Moreno General Rodríguez. Entiendo en materia penal, Lucas, ¿esto es así? Sí, Gastón, yo tengo a cargo el área de capacitación judicial de la Defensoría General. Digamos que no está a cargo estrictamente mía la capacitación, pero sí la coordinación de las capacitaciones, ¿sí? Pero sí, en esa línea es la función que actualmente desempeño en el Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Excelente. Adelante, Lucas, con la pregunta. Un placer tenerte hoy. Gracias, Gastón. Bueno, ante todo saludar a Santiago y a Giselle. La verdad que me sumé un poquito tarde, les pido disculpas por la demora, pero la pregunta viene en relación a lo que comentaba Cristian. Yo te quería consultar, Gastón o Giselle, si ustedes tienen presente, si existe jurisprudencia del Fuero Federal que se haya referido a la naturaleza jurídica de esta ley. Especialmente, yo me pregunto, porque vos hoy, Santiago, hablabas de beneficio, y si la justicia federal ha establecido que la persona imputada tiene derecho a acceder al trámite previsto en esta ley. A ver, yo pienso en una constelación de casos donde una persona imputada con intenciones de ser colaboradora de la investigación
se enfrenta con una fiscalía que no tiene una actitud colaborativa, un poco lo que planteaba Cristian, ¿no? Entonces, en ese sentido me pregunto hasta qué punto llega el rol del juez o la jueza de la causa, no tanto en la homologación del acuerdo, sino en la fase previa. Digo, ¿tiene la obligación la fiscalía a cargo de la investigación de sentarse a negociar? Digo, se me ocurren un montón de situaciones donde el fiscal, por diversos motivos que tal vez no quiera profundizar una línea de investigación en contra de mandos medios o mandos altos de organizaciones delictivas complejas, cierra la puerta de antemano, ¿sí? Sin ni siquiera escuchar el tipo de información que puede aportar la persona, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿no? Ha habido precedentes en la justicia federal de una persona imputada recurriendo al juez de la causa para explicar que el fiscal no quiere acceder a este sistema. ¿Se ha apartado el fiscal de la causa? ¿Cómo queda la persona frente a esta situación de no poder acceder a la instancia de negociación con el fiscal por una negativa arbitraria o infundada? Lucas, lo que yo entiendo, Muy interesante. estás preguntando, Santiago, ahí te doy la palabra, pero para terminar de interpretarlo, cuando vos vas a la naturaleza jurídica, en definitiva te estás preguntando si es un derecho del imputado o una facultad del fiscal frente a lo que estamos. Esa era la conclusión, Gastón, gracias por tu resumen. A eso quería llegar, tal cual. Bueno, y le damos la palabra ahí a Santiago y la tarea difícil de contestarte, por otro lado. No, es muy interesante lo que planteas, Lucas. Y te digo, ¿es un derecho del imputado? Sí, porque él, de darse los requisitos y de progresar todo, le obtiene un beneficio que a él le interesa, ¿no? El fiscal se compromete a que si hay buenos resultados en los términos que ya planteamos, avances significativos en la investigación, él se va a ver beneficiado con algo, con una situación de la cual no contaba antes de someterse a ese proceso, sea mantener la libertad en el proceso y una eventual reducción de pena en el juicio oral, con lo cual es un interesado. El fiscal, a priori, independientemente de la situación del fiscal que planteaste vos, que es reticente, el fiscal también debe estar interesado. ¿Por qué? Porque él vela por los 120 de la Constitución, vela por los intereses generales de la sociedad. Se presupone, ¿no? Esto partiendo del fiscal que cumple con su deber conforme a los mandatos constitucionales, él también se ve interesado, o qué fiscal que cumple su labor con estricto apego a lo que está previsto en el 120, no tiene la voluntad o la necesidad de justamente lograr que la causa avance significativamente frente a los mandos altos, que se logre mayor decomiso de sustancia, que se logre la indemnización de todas las personas, digamos, y ante la situación que vos planteabas del juez, en este caso, no solo se limita a ver si la persona compareció voluntariamente, sino que se cumplan justamente. Ahí es una crítica que se le hace, eso ya yendo, viste, bien a lo fino de la cuestión, que dicen, bueno, no es juez de garantías únicamente para ver si el acuerdo cumple con todas las formalidades, sino que también el juez puede rechazarlo cuando ve que la información que aporta no va a conducir a una buena investigación. Y ahí sí tiene recursos el fiscal y el defensor. Pero en este caso al juez se le abre una puerta como para revisar los términos del acuerdo. Por ejemplo, que el fiscal no haya querido... ahí sí se puede plantear una instancia recursiva, una instancia de revisión en la cual, bueno, el juez justamente se pueda meter a analizar por qué no revisó los términos de desacuerdo. Te sumo a eso que el Ministerio Público Fiscal tiene un principio que es más amplio, te estoy hablando del Ministerio Público Fiscal Nacional, que es el principio de unidad de actuación, con lo cual cualquier fiscal que haya sido facultado para actuar en ese proceso puede hacerlo, con lo cual no recae la tarea exclusiva en una sola persona. Digamos, mientras haya una decisión de que intervenga un fiscal en ese tipo de proceso, no hay ningún problema. Digamos, no es que va a haber un fiscal en particular. Digamos, puede existir la posibilidad, incluso en la Procuración General de la Nación tiene unidades temáticas, bueno, que el imputado de repente solicite ir ante un fiscal a cargo de una unidad temática de droga o de cualquier temática y solicite ante él. Total, él está facultado para actuar en ese tipo de procesos. Y en definitiva, si el acuerdo reúne con todo, después va a ser sometido a un control jurisdiccional, en este caso el juez, quien evaluará. Pero bueno, hay como un resorte, igual comparto y entiendo tu visión de que sí, en definitiva es darle una potestad muy amplia al fiscal, quien es quien abre o cierra la puerta de ingreso a este tipo de
de acuerdos. Pero bueno. Ahí me gustaría hacer un comentario, sí, quizás, no sé si yéndonos un poco del ámbito de la aplicación, pero es una crítica, sí, lo que se está planteando es una crítica a la ley, pero también dentro de, al invitar al resto de las provincias a adaptar, sí, sus legislaciones a la ley, obviamente esto puede ser, digamos, hablando en futuro, ¿sí? Solucionado a partir de las legislaciones provinciales que se vayan anexando y acomodando su legislación. Esto, digamos, pensando en futuro, ya repito, fuera de lo que es el aspecto procesal en sí, sino como una posible solución el día de mañana. Y respecto a lo que comentaba Santiago, de la unidad de actuación, me uno a la recomendación de Santiago. Maximiliano Ayravedian también hace hincapié en esto, ¿sí? El Ministerio Público Fiscal tiene una unidad de acción, por lo tanto, podría ser no solo el fiscal de la causa, sino cualquier otro habilitado, ¿sí? Bien, ahí para aportar un elemento, Lucas, no sé cuánto va a sumar, pero pensándolo desde otros institutos en donde se discute su calidad de derecho o de facultad del fiscal, como la suspensión del proceso a prueba. Habrá pasado alguna vez que alguno de los defensores con los que trabajás pide una suspensión de un proceso a prueba y el fiscal, sin demasiadas explicaciones, te dice que no. Y, por ejemplo, a nivel nacional, la opinión del fiscal es vinculante. Sin embargo, lo que no tenemos que olvidar nunca es que el fiscal es un funcionario público y, como tal, todos sus actos deben responder a la razonabilidad. A mí me ha pasado tener un rechazo de un fiscal para otorgarme una suspensión de un proceso a prueba y tener que ir al juez para que el juez me diga que era irrazonable el dictamen fiscal y le pida que, digamos, adecúe su actuación a la razonabilidad. Obviamente esas cosas, como todos saben, terminan siempre mal, con el fiscal haciendo una excusación diciendo que el magistrado se está metiendo en sus labores, pero en definitiva terminó obteniendo la suspensión del proceso de prueba. Entonces, lo que se me ocurre como remedio, Lucas, en un caso como el que planteás, si el fiscal es irrazonable, bueno, pues llevarlo a cuestionar la razonabilidad, como todo acto público tiene que serlo, bajo pena de ser nulo en sus efectos, ¿no? Sí. Gracias, Gastón. Podría recurrir por arbitrariedad ante la Cámara, por ejemplo, pienso yo, ante la negativa de ser aceptado, pedir la revisión ante el superior por decisión arbitraria cuando uno entiende que se encuentran los presupuestos formales para acceder al beneficio. Obviamente que el fiscal únicamente puede oponerse o no llevar un acuerdo cuando la información que presenta es irrelevante, nos ha sucedido un montón de veces, o cuando no, digamos, te quiere aportar información que uno ya la tiene incorporada a la causa. Entonces uno no puede dar un beneficio de algo que ya uno tiene esclarecido, totalmente determinado en un expediente. Ha sucedido muchas veces y de distintos matices, pero bueno, uno como fiscal también tiene la potestad y el deber de analizar el tipo de información y decir si encuadra o no en los presupuestos que habilitan a ingresar dentro de este beneficio, ¿no? O este instituto más que beneficio. Lucas, bueno, ¿querías aportar algo más? Sí, no, te agradezco. Un poco lo que decías vos era el origen de mi duda, ¿no? Mientras escuchaba la exposición, pensaba en eso, en los precedentes que existen en suspensión del juicio a prueba, en esa discusión y un poco si se había dado la misma discusión acá en este instituto, porque hay cierta analogía en virtud de una posible actividad procesal arbitraria por parte de la Fiscalía, ¿no? Así que clarísimo, clarísimo, clarísimo. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, fantástico. Gracias a vos, Lucas. Un placer nuevamente tenerte. Tengo la palabra pedida por Ana Candela Pardo. No sé si la seguimos teniendo presente. No te vemos, sí, Ana Candela. No, tengo que configurar la cámara, no lo estoy pudiendo arreglar. Bueno, no hay problema. Mi pregunta era, ¿hasta qué momento del proceso puede seguir brindando información el arrepentido después del acuerdo? Porque entiendo que el arrepentido tiene que firmar el acuerdo de colaboración antes de que el juez decida la elevación del juicio o del cierre de la investigación. Pero lo pregunto por cuando mencionaron que puede, luego del acuerdo, eventualmente ampliarse la colaboración y seguir brindando información. O sea, ¿se acuerda esto de seguir brindando información o con qué fin lo haría el arrepentido si ya tiene el acuerdo? O sea, ¿puede mejorar la situación luego?
o por qué por qué se comprometería esto después del acuerdo, y hasta qué momento Después de del tener un proceso. pacto de colaboración, seguir colaborando. Exacto, claro. Bueno, perfecto, es muy buena la pregunta. En el fondo, Ana desnuda algo que me parece que de algún modo ya había dicho Santiago cuando esbozó una de las críticas, que puedo ampliar un poco yo, que es la idea de seguir llamando arrepentido al sujeto. En realidad el sujeto no está arrepentido de nada, no hizo un acto de constricción, no se va a ir a confesar. De hecho, la ley ni siquiera le pide que diga estar arrepentido ni que prometa que no lo va a hacer más. Todo eso no importa. Pero entonces podría pasar que alguien siga dando información después. Si pasara, tal vez tendría que ver justamente con un estado mental por el cual quiera prevenir que siga ocurriendo un injusto en el cual participó. Pero si esto ocurre, la pregunta a Santiago sería, ¿puede pasar? Ya tiene un pacto. Obviamente el pacto es previo a la elevación a juicio y el cierre de la investigación, por obvias razones. Y si quiere seguir aportando información, atento que no es un testigo, lo puede seguir haciendo, sirve de algo, ¿no? Esto es lo que nos pregunta Ana. Sí, a ver, el límite temporal que establece la ley es hasta cuándo uno puede acceder al beneficio. Una vez que accedió, yo creo, esto será, viste, cuestión de interpretación, pero no veo ninguna objeción a que pueda seguir aportando información. Lo cual también veo difícil porque si accedió al beneficio, se corroboró la información y él obtuvo su beneficio, tampoco veo una cuestión muy altruista de seguir brindando información, salvo por alguna enemistad o que le quedó algo que le habían prometido que no, pero en ese momento yo no veo ningún tipo de impedimento porque él ya está acogido a la ley, ya fue homologado el acuerdo, con lo cual se incorpora más información a ese acuerdo preexistente que ya había sido presentado en tiempo y forma y había sido homologado. Yo no veo ningún tipo de impedimento, pero lo que sí veo que una vez que pasa la causa a juicio oral, el fiscal de juicio es otra persona, es distinto al fiscal de instrucción, eso es diferente en nación en federal que en provincia. Va a haber otro fiscal que va a tener que evaluar si esa información que le quieren a él aportar en el marco del juicio oral la quiere incorporar dentro de ese legajo arrepentido que ya está abierto, digamos. Pero me resulta extraño y raro que se dé esta situación, porque en general lo que se hace es, se abre el legajo, tiene un año, como bien decía vos, para producir la prueba y en ese tiempo generalmente ya la información que él brinda se corrobora, se descarta, se obtienen buenos o ningún resultado y ya se define los términos de la situación de esa persona. Pero bueno, si luego se entera de hay otra cosa, y quizás se puede incorporar también con otra figura, la de, puede ser ahí, hay que ver ahí el fiscal de juicio que quiera hacer, si la causa ya está en juicio, pero bueno, ver la posibilidad de que aporte información bajo otro régimen y no especialmente bajo el arrepentido, porque creo yo que el acuerdo ya se definió en la etapa de instrucción. ¿Se entiende un poco el razonamiento? Sí, para Sí, traer... perfecto. Por eso a mí me quedaba la duda de con qué sentido seguiría colaborando, o sea, si podía mejorar la situación o no, pero no me quedó claro, gracias. No, el beneficio seguramente ya lo obtiene o se define, salvo que sea una cuestión de enemistad profunda, y bueno, quizás el fiscal de juicio decide que se incorpore como con otro instituto, ¿no? Pero no como una... Santiago, para aclarar un poco esto, que me parece puede llevar claridad, la información que aporta el arrepentido, que no es un testigo, ¿cómo se hace llegar al juicio? ¿Declara? ¿Es incorporada por lectura a ese pacto que firmó? ¿Cuál es el mecanismo por el cual las partes confrontan esa información en el plenario? Y bueno, ahí es una linda discusión, porque obviamente el deber de las partes le asiste la posibilidad de ver el contenido de la declaración, pero no es un testigo, con lo cual no tienen la posibilidad de, como decíamos, no tienen la capacidad de confrontar al testigo o hacerle preguntas, porque es un imputado colaborador y en el cual seguramente se hayan adoptado medidas para preservar su identidad porque así lo prevé la ley. Si los jueces eventualmente deciden que esa declaración es de extrema relevancia y demás, pueden hacer que esa declaración sea leída preservando los datos de la persona, o hacerlo declarar, pienso yo, en una sala contigua, con la voz distorsionada, digamos, con un montón de elementos que tiendan a preservar la identidad
y la calidad de esa persona, ¿no? También para garantizar, si se quiere, las partes, el control y el efectivo cotejo de esa prueba. Pero como ya también dije, el imputado colaborador no brinda la prueba, brinda información que habilita a producir prueba que conduce a la verdad. Digamos, la prueba incriminatoria que van a ser las escuchas telefónicas, las tareas que marcaron un domicilio, obviamente instancias del colaborador, pero la prueba va a ser otra independiente a la declaración. La declaración es una mera guía para llegar a la obtención de prueba, ¿no? Sí, sí, es paradigmático, porque de algún modo la ley también nos dice que la condena no se puede sostener únicamente en la declaración del arrepentido. Y al decir eso, si sacáramos el únicamente, sería completamente aceptable el hecho. Pero al decir únicamente, da la idea de que tiene algún peso de prueba, más allá de que vos nos explicás con mucha persuasión que no es prueba, pero esa terminología da a entender que sí puede ser considerada como prueba, más allá de que no puede ser prueba única. Entonces, ahí me parece que se nos viene una discusión interesante en la medida en la que vayamos teniendo juicios respecto a cuál es ese carácter de prueba y cuáles son los alcances de poder traerlo para declarar. Hay una pregunta ahí en el chat en donde Lucas nos pregunta si existe la posibilidad de confronte, careo entre el delator y el coimputado delatado, o sea, entre quien accede a la delación premiada y aquel que, digamos, está siendo complicado por esta declaración. Justamente una de las mandas y de las previsiones legales es adoptar medidas que tiendan a la preservación de la persona que declara, sobre todo, digamos, si está involucrando a otro actor, con lo cual ahí no veo la posibilidad y sería en contrasentido a lo que prevé la norma, de que se adopten medidas para preservar la identidad e integridad de la persona que declara en estos términos. Si no, sería un desaliento permanente, y más uno piensa que son organizaciones complejas, dotadas de cierto poder intimidatorio, que bueno, si no desalentarían el tipo la posibilidad de que se lleguen a este tipo de acuerdos, ¿no? Está claro. Ahí hay una pregunta que hace Andrea, pero Andrea creo que está contestada la pregunta sobre si el Estado le brinda algún tipo de protección. Santiago nos contó que puede incluso incorporarse a la modalidad de testigo protegido, sí. Porque obviamente puede correr... La ley de testigos e imputados, que es la 25.000, y ahora no recuerdo el nombre, que proveen desde la reserva de identidad hasta la más extrema de todas, que es proveerle cambio de identidad, domicilio, digamos. Tiene un abanico de posibilidades muy, muy grandes. Pero Bien. Generalmente en la práctica lo que se suele hacer es se elimina su identidad, se forma un testimonio que se incorpora, que después, una vez que ya se producen todos los resultados, sí puede ser compulsado por las partes, en el cual se ocultan los datos y cualquier referencia que pueda llegar a que sea esa persona la que está brindando, porque si es un miembro de la banda, cualquier dato que pueda ser muy particular, que no debe entender quién es la persona que está aportando ese dato. Pero bueno, es un poco lo que prevé la ley para justamente no desalentar este tipo de declaraciones e información, ¿no?, que se puede aportar. Bien. Bueno, para recorrer algunas de las cuestiones, Giselle y Santiago nos han contado sobre este instituto y ellos mismos han esbozado algunas de las críticas que el instituto tiene. La verdad es que, obviamente, más allá de lo poderoso que puede ser como herramienta para resolver, incluso para resolver situaciones de enorme humanidad, como un secuestro extorsivo que está en curso, obviamente ha valido muchos reparos. Algunos dicen que la figura tal cual está consagrada en la ley tiene todas las dificultades que la suspensión del proceso a prueba tiene en términos del poder que le da el fiscal y todas las dificultades que tiene respecto a la autoincriminación otro instituto como el del juicio abreviado, ¿no? Entonces, estamos frente a un instituto muy interesante, obviamente que coloca al fiscal en otro lugar diferente, especialmente porque hasta ahora estamos hablando de fiscales del sistema nacional, del sistema federal, quiero decir, que tenían un rol menos predominante o menos primario que el fiscal de provincia, que está desde el primer momento, salvo en los delitos que
que comentó Santiago. Alguna dificultad que yo encuentro con esta figura, solo para avivar un poco la polémica, es cuando se da el maridaje de la acción premiada y prisión preventiva, ¿no? Es un cóctel bastante dificultoso de atravesar, porque obviamente la situación crítica no sería igual si la persona no se encuentra privada de la libertad. Sin embargo, surge de la práctica que en la mayoría de los casos, por la naturaleza de los delitos, la enorme cantidad, el enorme quantum de pena que prevén y los recursos propios que las personas involucradas en este tipo de delitos tienen, suelen estar detenidas cuando acceden a eso. Y ese maridaje a veces me parece que hace correr el riesgo de que la figura se transforme en esa carta del Monopoly, ¿no? De salir de la cárcel gratis que teníamos cuando estábamos jugando el juego de mesa. Y ahí hay un nivel de riesgo, porque se pueden estar otorgando beneficios, o para que una persona mienta, más allá de que la ley castiga esto, con la misma pena que castiga el falso testimonio agravado, si no me falla la memoria, que es de 4 a 10. Criminal, sí. Exactamente. Pero también se puede estar estimulando una autoincriminación de una persona que no puede incriminarse. A mí en particular me ocurrió en defensa de un policía que había sido en una muy famosa causa donde estuvo el jefe de policía imputado, Potocar y otros. Bueno, uno de mis defendidos, que afortunadamente terminó hallando su inocencia hacia el final del proceso, estaba tan nervioso por ser la primera vez que estaba detenido que le dijo al fiscal que se quería arrepentir, y el fiscal le preguntó de qué, eso no era el defensor todavía, y él le dice de nada, porque no hice nada, pero me quiero ir a mi casa, ¿no? Lo cual suscitó que el fiscal en ese momento, Campagnoli, digamos, no tuviera más que decirle, mira, no te puedes arrepentir de lo que no hiciste, en todo caso veremos cómo zanjamos esta situación. Pero digo, a veces me parece el sistema puede otorgar los incentivos equivocados, ¿no? Y no estar fomentando o la no autoincriminación o la no incriminación de otros. Porque hasta ahora era posible en nuestro sistema que un imputado incrimine a un tercero. Puede pasar, si de hecho no tiene obligación de decir verdad. Y el único, entre comillas, castigo era la pérdida de credibilidad de sus dichos. Ya no está más en juego aquella vieja figura que todavía algún juez dinosaurio intenta, que es el indicio de mala justificación que alguna vez discutimos. Pero esto, en definitiva, el sujeto no tiene obligación de decir verdad, pero si miente tiene un castigo, un reproche penal que no es escarcelable, digamos 4 a 10. Así que me parece que es una figura que es de muy interesante abordaje, y me gustaría pensar en qué medida, pero esto no es una cuestión que pueda hacerse tanto en el fuero público como en el fuero íntimo, en qué medida es acorde o no es acorde al artículo 18. Otro problema que tiene, y lo dejo planteado, es en el uso de testimonios o de colaboraciones. Lo que he visto, por lo menos en los pocos casos que hemos tenido en la esfera pública o en los que me ha tocado participar asesorando a algún colega, o a nivel propio, que han sido 2 casos solamente, a veces hay una sobrevaloración de lo dicho en el pacto de colaboración. O sea, los jueces le terminan dando una entidad mucho mayor que la que le darían a las palabras de un coimputado. Esa fue mi impresión, ¿no? Y esto, de vuelta, puede generar alguna observación. Sin embargo, estamos frente a una cuestión fáctica, que me parece que Santiago y Giselle dejaron en claro. Frente a determinadas organizaciones criminales extremadamente complejas, si el Estado no asume este tipo de herramientas, tiene una batalla perdida. ¿A dónde dibujamos la línea entre la búsqueda de la justicia, que muchas veces se puede traducir en salvar la vida de una persona, no es poca cosa, ¿no? De alguien que esté secuestrado, sufriendo la privación ilegítima de su libertad? ¿A dónde dibujamos la línea entre lo que el Estado puede hacer para prevenir un mal y la invasión de las garantías procesales? Me parece que es el desafío que este tema presenta. Santiago, Giselle, yo no tengo más preguntas, pero me gustaría que hagan uso de la palabra por último, si tuvieran algo en el tintero o algo que decir, o a alguien le quedó pendiente una pregunta, este es el momento. No, yo simplemente agradecer, y me parece que tu reflexión final me exime de hacer cualquier otro comentario. Me parece que es totalmente acertada, y ahí es
el desafío. Muchas veces las leyes prevén un montón de cuestiones y otras no, y reposan en los ciudadanos, y en este caso en particular, lo que es la aplicación de institutos, en los operadores del sistema de justicia, fiscales, defensores y jueces. Y bueno, muchas cuestiones que la ley no puede prever, bueno, será responsabilidad de que cada uno de esas personas obre en el marco y en el respeto de los derechos constitucionales que le asisten a los ciudadanos, que siempre se presentan cuando van a un proceso penal en una situación de inferioridad, ¿no? Y bueno, y que en la medida que todo sea con respeto a las garantías, creo yo que esta figura tiene cierta utilidad. Ahora, si es utilizada como un arma de coacción, de negociación espuria, bueno, se torna una herramienta muy poderosa y muy nociva y muy perjudicial, ¿no? para la administración de justicia, ¿no? Bien. Con eso yo cerraría. Muy bien. ¿Sí, bueno, yo también quisiera agradecer el espacio. Me parece realmente que esta ley, más allá de tener muchas controversias, ¿sí? De estar tan criticada, lo cierto, y adhiero a lo que decías vos, Gastón, es una ley que hoy en día, por lo menos en el ámbito federal, es aplicable, ¿sí? Entonces, estos espacios, ¿sí? Más allá de criticar a la ley, sino de ver cómo se implementa y cuál es la mejor forma de implementarla, tanto para los abogados particulares como también desde la justicia, me parece, la verdad, muy enriquecedor, así que vuelvo a agradecer el espacio. Bueno, muy bien. Yo le voy a pedir a todos los presentes que saquemos el silenciado de los micrófonos para dedicarle un aplauso a Giselle y a Santiago que nos han acompañado hoy. Al menos acompañar con este aplauso el agradecimiento. No será tan cálido como presencialmente el aplauso, pero estas son las limitaciones de los sistemas telemáticos a los que nos estamos acostumbrando. Giselle, Santiago, realmente han tocado un tema que me parece que les vale una medalla por valentía. No es un tema para nada sencillo, es sumamente polémico. Los abogados defensores y los fiscales solemos tener miradas muy antitéticas en este tema, y el hecho de que ustedes hayan venido acá, digamos, a la jaula de los leones, a exponer el tema desde su conocimiento, desde su experiencia, a intercambiar con nosotros, realmente a mí me reduce a simplemente agradecerles con el máximo énfasis, a decirles que las puertas del colegio de Moreno General Rodríguez, por lo menos el Instituto de Derecho Penal que presido, están abiertas, han hecho una excelente disertación y creo que ha sido muy enriquecedora para todos los matriculados, que no solo de Moreno General Rodríguez, muchas caras de otros lugares. Ahí está el doctor Coleman también conectado, de La Plata, y colegas de otras partes. Así que, sin más que agradecerles, los invito a acompañarnos cuando quieran. Giselle, Santiago, ha sido un enorme placer tenerlos con nosotros. ¿Sí? Ahí les están agradeciendo, veo también en el chat, por la claridad de la exposición. Por lo demás, colegas, yo me despido. Recuerden, los que necesiten un certificado, que hay un link al que tienen que ingresar para cargar los datos y después el colegio les hace su certificado. Gracias por la compañía. No saben la enorme alegría que me produce el sostenido interés en esto tan duro pero tan bello que elegimos como profesión, que es el derecho penal. Así que buenas noches para todos y todas, y espero verlos pronto en el próximo encuentro, en el próximo ámbito académico. Gracias, Giselle, Santiago, y saludos a todos.